Muy, pero muy buenos días a todos nuestros amigos y amigos de Latinoamérica. Mi nombre es Javier Ponce y desde Argentina tengo el enorme placer de presentar a Mónica desde México. Hemos tenido otras, otras charlas con ella, ya somos casi amigos, así que sin más que decir, Mónica, voy a cerrar mi micrófono y mi cámara y te voy a dejar con esta gente preciosa, ansiosa de escucharte. Ok. Ahí ya pueden apreciar mi pantalla todos. Sí, se ve excelente. Muy bien. Buenos días a todos. Muchas gracias por unirse a la charla el día de hoy. Vamos a hablar de un tema de manera breve, pero importante, sobre todo para los nefrólogos que nos apoyamos de esta herramienta que es el POCUS para el estudio de nuestros pacientes, de algunos casos que son importantes. Bienvenidos a todos, espero que al final haya algunas dudas, que hayan más comentarios, charlas, abrir espacio a pues nuevas propuestas y que vayamos mejorando en esta técnica que es el POCUS. Entonces, vamos a hablar el día de hoy de biopsia renal ecoguiada. Yo soy la doctora Mónica Rendón, nuevamente me presento. Y vamos a hablar que pues, la biopsia renal es una técnica diagnóstica que es invasiva y que es útil para muchas veces los diagnósticos, guiar tratamientos o definir pronósticos en el paciente. ¿Para qué necesitamos tomar una biopsia? Bueno, esto nos va a servir para hacer un análisis histológico del tejido renal y que con esto podamos tomar decisiones. Es una técnica que no es nueva, es un estudio que ha pasado por muchos cambios a través de los años y que previamente incluso se hacía a ciegas, únicamente tratando de identificar en dónde estaba el tejido renal y que, bueno, gracias a las nuevas herramientas que se agregan con las décadas, ya se describe desde hace muchísimo tiempo que el ultrasonido ha sido demasiado útil para mejorar e ir perfeccionando esta técnica, sobre todo para reducir las complicaciones y también para que al realizar la técnica podamos tener una muestra suficiente para nuestro estudio. Se escriben desde hace muchísimos años que incluso se hacían biopsias abiertas, pero bueno, con un sinfín de complicaciones. Y una vez que se introdujo el ultrasonido para guiar la localización del riñoncito que teníamos que biopsiar, también la técnica ha tenido algunas otras modificaciones. Se describe también que se hacía con el paciente sentado para poder localizar la fosa renal y tener más exposición del tejido, pero pues ya también sufrió esa modificación hasta tomar la decisión de que en riñones nativos, como vamos a ver posteriormente la técnica, pues sea con el paciente en prono y que también colocar una almohada o un bulto debajo del abdomen del paciente ayuda a que se exponga mejor el tejido y que nuestra biopsia pues sea más rápida. No era lo mismo hacer biopsias abiertas con todo lo que necesita la preparación del paciente y también pues que ahorita gracias a la ecografía, estos procedimientos pueden llevar incluso entre 15 o 30 minutos, dependiendo de la experiencia y dependiendo pues del hospital en donde se realice, pero es un estudio que es bastante práctico y que se puede ir perfeccionando con la práctica también. Hay varios tipos de biopsias. La biopsia percutánea, que es de la que vamos a hablar el día de hoy,
es la técnica que actualmente es la más difundida por su practicidad, porque tenemos menos complicaciones, porque es un estudio que se puede hacer tanto de manera electiva como de manera urgente. Se prefiere realizar en el riñón izquierdo, tratando de no tener tantas estructuras vecinas que podamos lesionar, y en el polo inferior. Sin embargo, también hay otros tipos de biopsia, como la biopsia abierta, que este procedimiento, como su nombre lo dice, vamos a hacer a través de una técnica abierta, la extracción de un tejido, del tejido renal. Se puede elegir en pacientes que son poco cooperadores, porque si bien la técnica percutánea se puede hacer incluso solamente con sedación consciente o con anestesia local. Pero la técnica abierta evidentemente que va a necesitar de otro tipo de anestesias, hay más riesgo anestésico también, y se puede optar por esta opción en los pacientes en donde tengan un riesgo de hemorragia muy alto. Sin embargo, pues está en desuso porque, como su nombre lo dice, va a tener, al hacer una técnica abierta, tiene más complicaciones o puede tener más riesgo de complicaciones, y que también la experiencia o los médicos que realizan esta intervención, pues obviamente tienen que tener otro tipo de adiestramiento que no se necesita con una técnica percutánea. Pero también se describe la toma de biopsias a través de un método transvascular, en el cual se va a obtener el tejido a través del acceso por la vena renal, en donde directamente se puede hacer la extracción del tejido renal. Sin embargo, pues también necesitamos, ya sea de nefrólogos intervencionistas o de radiólogos intervencionistas que estén altamente capacitados en este tipo de intervenciones. Se necesitan otros materiales como un fluoroscopio, medios de contraste. Se puede optar en esta opción en pacientes que tengan alteraciones graves de la coagulación, pero como ven, pues estos procedimientos, si bien están descritos, se utilizan, la realidad es que para los nefrólogos es una técnica que involucra otro tipo de cosas y que por lo tanto la hace más difícil. Por eso es que últimamente, pues la opción es hacer una biopsia percutánea. Se describen otras técnicas como un tomar tejido renal a través de un medio transuretral. Sin embargo, pues también implica todo lo que anteriormente ya mencioné. ¿Qué necesitamos para hacer una biopsia? Pues hay también varios dispositivos que nos ayudan. Anteriormente, pues las más difundidas era con dispositivos manuales, pero también ya hay opciones semiautomáticas y agujas automatizadas. Actualmente se prefieren las agujas automatizadas porque nos permiten tener menos manipulación o perder menos tiempo en manipular la aguja para la toma de la biopsia, así como también manipular lo menos posible el tejido para que nuestro tejido pueda estar lo mejor disponible para su estudio histopatológico. También los tamaños de las agujas, pues se miden en gauges, y estos gauges van a ir desde el 14, 16, 18. Entre más grande sea el gauge de la aguja, pues ya sabemos que menor es el calibre. También van a tener diferentes medidas, como vemos en las imágenes, ya vienen ilustradas y marcadas con centímetros, que son los centímetros de largo de la aguja, y que pues hay varios centímetros de longitudes, desde 10 hasta 20 centímetros. Más o menos, para tener una idea de lo que necesitamos, pues el glomérulo va a medir alrededor de 200 a 400 micras, y una aguja de entre 14 y 16 gauges va a tratar de tener un tejido más o menos en esas medidas, por lo cual pues son agujas que se prefieren frente a otras. Se podría pensar que agujas más pequeñas, como por ejemplo una 18, nos puede ayudar a que tengamos menos complicaciones. Sin embargo, pues hay que valorar el riesgo-beneficio, porque entre una aguja de un calibre menor eh, optes por utilizar, puedes tener riesgo de no tener una muestra del tamaño suficiente y que tengas que someter al paciente
a más disparos de la aguja, con el riesgo pues de que haya más complicaciones, que la complicación pues más frecuente van a ser los sangrados. Entonces, dentro de la bibliografía, pues se describe que una aguja de 14 gauges va a ser efectiva para obtener un tejido renal suficiente en más del 90% de los casos al primer intento, por lo cual sí se recomienda últimamente que se elijan agujas entre 14 y 16 gauges. ¿Por qué decidimos realizar una biopsia? Bueno, van a haber indicaciones y van a haber contraindicaciones para realizar este procedimiento. ¿Cuáles son las indicaciones? Pacientes con glomerulonefritis rápidamente progresiva. Si bien en este contexto no es definitiva la biopsia para decidir el manejo o incluso decidir iniciar el manejo del paciente, sí nos va a ampliar mucho el panorama, sobre todo en aquellos pacientes que no tienen un curso normal. Entonces, no es la biopsia determinante para poder decidir algo sobre el tratamiento del paciente, pero sí para dirigir manejos. Incluso podemos iniciar el tratamiento y posteriormente, si el paciente no está en condiciones en ese momento, pues esperarnos a que el paciente tenga la mejor condición clínica para poder realizar el estudio. Sin embargo, pues sí es importante en estos pacientes. En los pacientes que debutan con una lesión renal aguda, pero se acompaña de síndrome nefrótico o nefrítico, porque también nos puede estar hablando de una glomerulonefritis. En los pacientes con proteinuria persistente, sabemos que la proteinuria pues va a tener muchos estragos a nivel de la función renal, también pensando en una glomerulopatía. En el caso de la hematuria glomerular persistente, también, y las glomerulonefritis agudas que van a tener un curso atípico o una mala evolución o mala respuesta al tratamiento. En enfermedades sistémicas, como por ejemplo las vasculitis, en el caso puntual de los pacientes con lupus eritematoso sistémico, aparte de formar parte de los criterios mayores de la enfermedad, pues también nos va a ayudar a tanto dirigir el tratamiento y también sobre el pronóstico que pueda tener ese paciente en cuanto a la enfermedad sistémica. Tratando pues de describir qué tanta actividad tiene el lupus eritematoso sistémico a nivel renal. Y esto influye mucho sobre los manejos de estos pacientes. Enfermedades renales crónicas de etiología poco clara. En este punto, la realidad es que la enfermedad renal crónica muchas veces ya nos enfrentamos a que los riñones no son viables para realizar una biopsia. En ese contexto, si fuera también un riñón que tenga buenas dimensiones o que tenga buen tamaño de la corteza para poder realizar una biopsia, a veces también hay que valorar el riesgo-beneficio porque nos podemos enfrentar a que ya ese estudio histológico o esa histología no nos dé tanta información para definir o para cambiar el tratamiento y el rumbo del paciente. Sin embargo, hay otras enfermedades como por ejemplo de etiología autoinmune, como glomerulopatías mediadas por complementos o por inmunoglobulinas, en los cuales sí nos ayuda a definir otro tipo de cosas, como por ejemplo a la hora de realizar un trasplante, qué tanta recidiva de la enfermedad puede haber en el paciente después de trasplantarlo. Sin embargo, muchas de las veces los pacientes con enfermedad renal crónica, por las características morfológicas de los riñoncitos, ya no son biopsiables. Y en los pacientes que una vez están trasplantados, cuando tengamos datos de disfunción del injerto, nos ayuda también para definir el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico de ese injerto. ¿Cuáles serían nuestras contraindicaciones? La verdad es que las contraindicaciones son pocas. Sí va a depender mucho también de la experiencia, del material. La realidad es que puede ser también que haya mucha experiencia en cuanto a la toma de biopsias, pero el equipo con el que cuentes, el tamaño de las agujas, el hospital obviamente también va a influir en la toma de decisión
de si es bueno o si va a beneficiarse al paciente de esa toma de biopsia o no. Las alteraciones de la coagulación que no hayan sido tratadas previamente o que no se puedan corregir, pues va a ser una contraindicación para realizar la biopsia. Los pacientes que estén cursando con una infección por obvias razones y cuando hay pacientes con hipertensión severa. Incluso, pues los pacientes con hipertensión, pues van a tener, aunque esté controlada, van a tener un riesgo agregado a que presenten complicaciones como principalmente el sangrado posterior a la biopsia. Pues evidentemente hay que valorar quiénes de nuestros pacientes necesitan una biopsia y para eso también es importante informar y en el caso de nosotros los pediatras, informar a los padres para que les quede bien claro de qué se trata el procedimiento, cómo se realiza y para qué nos va a funcionar, para qué lo vamos a realizar. Necesitamos una valoración ultrasonográfica. En el caso, pues anteriormente necesitábamos que los compañeros de imagen, los médicos radiólogos nos hicieran un diagnóstico del tamaño de los riñones, de si había alguna alteración anatómica o algo que lo pudiera contraindicar. En el caso de las biopsias que se hacen de manera electiva, siempre hacemos una valoración previamente a realizar la biopsia y en el caso de las biopsias de urgencia, que pues son urgencias relativas como tal, como ya les mencioné, no son como tal decisivas para iniciar un tratamiento, pero sí para dirigir el tratamiento. Pero en este caso se puede hacer incluso la valoración durante el procedimiento gracias al uso que pues ya le tenemos a la ecografía en el estudio. Pues obviamente necesitamos ayuno. En el caso de los adultos, pues los procedimientos son diferentes como en todo, pero en pediatría sí va a depender mucho de qué tan cooperador esté el paciente, depende mucho de la edad, obviamente. Hay estudios en donde incluso se han descrito biopsias en poblaciones menores de 1 año, menores de 9 meses, en los que evidentemente van a necesitar un ayuno para poder anestesiarlos y hacer un análisis previo para determinar si tenemos algún factor de riesgo para una probable complicación, examen general de orina, un cultivo de orina para asegurarnos que no esté cursando con infección, biometría hemática para el recuento plaquetario y revisar los tiempos de coagulación. Necesitamos el equipo de ultrasonido para guiar nuestra biopsia durante el procedimiento con transductor convexo y pues todo nuestro material para hacer el procedimiento totalmente estéril. ¿Para qué nos va a servir hacer el rastreo ecográfico previo de pues realizar nuestra biopsia? Primeramente nos va a dar información estructural, si bien habría que individualizar a los pacientes qué tanto es urgente o qué tan útil va a ser nuestra biopsia, porque se puede reservar realizarla en pacientes que sean monorrenos, en pacientes que tengan alteraciones estructurales al momento de realizar la valoración ecográfica, en pacientes también que tengan litiasis. Sí es importante dentro del curso del análisis de la valoración ecográfica, porque pues esto puede comprometer quizás uno para los riesgos posteriores a la biopsia, pero también a largo plazo. Hay pacientes que puedan desarrollar fístulas, por ejemplo, después de la realización de la biopsia en un riñón sano y que el contralateral esté lleno de litos que con el tiempo pueda tener un riesgo de excluirse. Entonces, para eso es la valoración estructural, para definir obviamente los tamaños, las dimensiones, si podemos biopsiarlos, pero también para identificar un probable riesgo de complicación a corto o largo plazo y también para identificar alguna contraindicación. También nos sirve para ubicarnos de manera espacial para ver pues las estructuras vecinas que hay en el riñoncito que vamos a biopsiar. Y después de realizar la biopsia, también se hace un rastreo ecográfico
para ver las complicaciones. Las complicaciones inmediatas pues van a ser los hematomas, perdón, perirrenales o pequeños datos de sangrado hasta pues que haya un hematoma importante, sangrado a nivel de la vejiga, que haya compresión del riñón por el hematoma. Y pues para eso se hace un rastreo posterior a realizar la biopsia. En el caso de los tamaños o de las indicaciones que necesitamos, las condiciones de los riñones a nivel estructural, pues en la bibliografía nos marca que necesitamos dimensiones de al menos entre 9 y 10 centímetros. Para el caso de los niños, pues 8 centímetros de longitud, con una corteza que pueda medir más de 1 centímetro o 1 centímetro. Sin embargo, también se ha relacionado que cortezas adelgazadas como menores de 0,8 centímetros pueden tener más riesgo de complicaciones. Esto va a depender de muchas cosas, como les decía, mucho de la experiencia del equipo, de qué tan nítidas se puedan ver las imágenes en el equipo, de las mediciones. Siempre la recomendación es colocar el ecógrafo en el punto en donde tú tengas mejor visualización de todo el riñón, para poder hacer de manera un poco más clara la medición del riñoncito. Esto va a depender también del equipo, pero también de la experiencia, sobre todo en aquellos riñones en los cuales tenemos duda o están en esos límites de las dimensiones. Las agujas, como les decía, también va a depender de la disponibilidad, pero la mayoría de los estudios están realizados con agujas, perdón, entre 14 y 16 gauges para obtener una mejor muestra y que se tenga que someter al paciente a solamente un disparo para no tener que someterlo a más toma de muestras y que haya consecuentemente más riesgo de sangrado. La biopsia tiene una muestra suficiente, el estudio es suficiente para realizar los diferentes tipos de análisis a nivel histológico cuando tenemos al menos 8 glomérulos, pero todas las bibliografías nos dicen que con más de 10 glomérulos se puede hacer todos los estudios. El uso de desmopresina todavía hasta hace algunos años era una indicación a la desmopresina para reducir el riesgo de sangrado. Esto se relaciona un poco con el nivel de urea que tengan los pacientes en el caso de realizar biopsias con pacientes que debutan con lesión renal aguda de mal pronóstico, de mal curso, de un curso atípico, o de los pacientes que cursan con una glomerulonefritis rápidamente progresiva, en el cual pues van a tener elevación también de los azuados, tratando de influir sobre el riesgo que puedan tener por la uremia de predisponerlos a más sangrado. Hay una deficiencia cualitativa de las plaquetas y de todos pues los factores de la coagulación, pero también hay estudios y hay sí, varios estudios que no necesariamente todos necesitaron la desmopresina o que el uso o no usar desmopresina no se relacionó directamente con la presencia de los hematomas y de los sangrados. Para prevenir nuestra complicación inmediata, más común y más temida, pues hay que hacer una valoración previamente del hemograma con una hemoglobina mayor de 10 gramos. No siempre se puede realizar, pero entre 8 y 10 gramos por decilitro puede realizarse sin problema y el recuento plaquetario mayor de 100,000. Hay que corregir los tiempos de coagulación si es necesario y como les había mencionado, valorar si es un beneficio para el paciente o va a ser un riesgo agregado realizarle la biopsia en pacientes que son monorrenos o pacientes que tengan litiasis o incluso en el contexto de pacientes con litiasis recurrentes. Este es un estudio que nos describe los factores de riesgo para las complicaciones en las biopsias percutáneas
guiadas por ultrasonidos en niños. Es un estudio que se realizó en 2019 y que nos habla, bueno, uno, pues como les había comentado, de las valoraciones previo a realizar la biopsia. Nos habla también de los hallazgos histológicos, pero sobre todo cuáles van a ser los mayores riesgos o los riesgos identificados en esta población para la biopsia, para presentar sangrado. Entonces, fueron un total de 201 biopsias, las edades van de 14.4 hasta 13.7. Sin embargo, mucha de la población tenía menos de 11 años y uno de los factores de riesgo, pues se percentiló a los pacientes de acuerdo a las guías americanas de hipertensión para la edad pediátrica en sus percentiles para la tensión arterial. Y uno de los datos que llama la atención es que bastante de la población pues tenía hipertensión definida como un percentil arriba del percentil 95. Y esto se relacionó con el riesgo de presentar hematomas perirrenales, aunque sean muy mínimos, no hubo tampoco, no se describió que haya tenido complicaciones mayores. Realmente muchos de los hematomas que se presentan después de la biopsia corrigen, pero algunos muy pocos también pueden necesitar de transfusiones y no se describió aquí que alguno haya necesitado alguna técnica quirúrgica mayor como embolización o que incluso haya terminado en nefrectomía. Todas las biopsias descritas en este estudio se realizaron por nefrólogos pediatras y se realizaron guiados por ecografía. Otro de los factores de riesgo también que a mí en lo personal me llama la atención y que en la práctica se me ha complicado un poco es el índice de masa corporal. Si bien sí complica un poco a la hora de realizar el procedimiento, anteriormente no había estado tomado en cuenta como un factor de riesgo para presentar complicaciones. En el caso personal, sí sí lo tomo como un factor de riesgo para la toma de la muestra, porque estos pacientes generalmente pueden o no tener una muestra suficiente en el primer intento. Se concluyó que los principales riesgos pues fueron los pacientes hipertensos, hipertensiones sobre todo no controladas al momento de realizar la biopsia y una hemoglobina menor de 8.5. Pero pues es un procedimiento bastante seguro para la mayoría de los pacientes y los sangrados se relacionaron, como les digo, con el nivel de hemoglobina, el nivel de plaquetas, las alteraciones del perfil de coagulación, también pacientes que se encontraban con vasculitis por la propensión que tienen por el padecimiento de base a presentar algún sangrado, el tamaño de los riñones. El tamaño mínimo que se describió en este estudio fue de 8 centímetros y el índice de masa corporal también se relacionó con el riesgo de sangrado. Sin embargo, como les había mencionado, muchas de las veces pues teníamos la idea o la duda de si elegir una aguja más pequeña o más grande, tratando de que las agujas más grandes no vayan a tener más riesgo de que el paciente tenga una complicación inmediata, como lo es los sangrados o los hematomas perirrenales. Sin embargo, el tamaño, este dato, no se relacionó con el riesgo de haber presentado hematomas. Como les decía, más bien la conclusión es optar por este tipo de agujas, por estos tamaños, 14, 16. En este estudio se utilizaron las dos, pero eh, se beneficia más porque obtenemos una muestra suficiente con el menor número de intentos. Hay mucha bibliografía acerca de la técnica, de cómo se realiza la biopsia renal. Sin embargo, una de las asociaciones, que es la Asociación Británica para la Nefrología Pediátrica, ha tratado de irse actualizando y que así como en adultos existen ya protocolos estandarizados en cuanto a medidas, en cuanto a contraindicaciones, cada vez las contraindicaciones son menores.
Ellos proponen que igual los nefrólogos pediatras tengamos una estandarización para la realización de la biopsia renal. En esta guía se recomienda que en los riñones nativos se realice en posición prono, que se prefiera el polo inferior del riñón izquierdo y con un bulto debajo del abdomen para mejorar la exposición del riñón. En el caso de los pacientes que están trasplantados en el riñón trasplantado, pues si tenemos que hacer la biopsia, la mejor posición es en supino y optar por el polo superior del riñón trasplantado. Usar, pues como en todo, una técnica estéril. Y en cuanto a la sedación, nos recomienda evaluar si el paciente es candidato, es cooperador para tener una sedación consciente. Sin embargo, la mayoría de los niños pues sí requieren de anestesia general, pero también van a requerir de anestesia local para reducir el riesgo de presentar dolor posterior a la biopsia. En cuanto a la técnica, nos dice que pues hay dos maneras. Uno, ir perpendicular en cuanto a la introducción de la aguja hacia el tejido renal y la otra es angular un poco en un ángulo de entre 30 y 40 grados, tocar la superficie de la corteza antes de realizar el disparo de la aguja y tratarnos de guiar o de guiar la aguja más bien al momento de introducirla con el transductor. La recomendación, aparte de todas estas técnicas, pues uno va a ser obviamente en la que el operador se sienta más cómodo, pero sobre todo que tenga más visibilidad del estudio. Para la obtención de la muestra, en los riñones nativos se recomienda tener dos cilindros y en el trasplantado uno. Sin embargo, como les había comentado, dependiendo del número de glomérulos, si con una toma de muestra es suficiente, pues no necesitamos someter a más riesgo al paciente. En cuanto a los cuidados postbiopsia, la realidad es que se necesita cuidar mucho al paciente posterior a la biopsia renal. Creo que es una de las partes más importantes que a veces no le damos mucho peso cuando no encontramos ningún hematoma perirrenal después de hacer el rastreo posterior a la biopsia. Sin embargo, pues es bastante importante. Entonces, la guía nos señala que en las primeras 6 horas debe tener un reposo absoluto con toma de signos cada 30 minutos, tomando en cuenta principalmente la frecuencia cardíaca y la TA. Uno, pues para ver datos de bajo gasto, pero recuerden que en los niños hay que valorar primero los cambios en la frecuencia cardíaca y si tiene hipertensión, porque también nos puede dar más riesgo de sangrado incluso posterior a la biopsia. Y posteriormente cada hora por las siguientes 2 horas y después cada 2 horas por 4 horas. También lo que nos recomienda es vigilar el hemograma, el comportamiento de la hemoglobina a la hora 1, 4 y 8 posterior a la biopsia. Y las condiciones para que el paciente pueda egresar, pueda irse a su casa sin riesgo de complicaciones, es que esté alerta, obviamente, posteriormente, en las primeras 24 horas después de haber realizado la biopsia, que pueda tolerar líquidos, que no tenga hematuria macroscópica y que no tenga dolor. En el Hospital del Niño Morelense realizamos estas biopsias eh, con un equipo portátil que es bastante útil. Este es el equipo, es un Sonosite Micromax con un transductor convexo. El equipo de anestesiología es clave. La realidad es que sometemos a todos los niños a anestesia general, tratando de que no haya movimiento durante el estudio y que tengan menos complicaciones. Usamos agujas automatizadas que van desde los 14 a los 16 gauges y de 10 a 20 centímetros. Generalmente usamos la 16 y pues todo el material estéril. Este es el ejemplo de cómo se realiza, pues previamente la mayoría de las biopsias no son de urgencia, la mayoría son electivas, pero las que tenemos que realizar de urgencia también generalmente
ya tienen un estudio ecográfico previo en el cual para que nosotros podamos decidir si realizamos la biopsia o no. Y la primera valoración es hacer, pues, medición de las dimensiones del riñón. Necesitamos un riñón que al menos tenga 8 centímetros de longitud y que tenga una corteza viable, más o menos de 1 centímetro. Otra de las mediciones importantes va a ser la distancia de la piel hacia la corteza renal, porque como les había mencionado, las longitudes de la aguja vienen marcadas y con eso también tenemos una idea de cuánto tenemos que introducir para estar ya en la corteza renal. Una vez hechas las mediciones, pues necesitamos nuevamente verificar la localización mediante el transductor. Una vez que estamos seguros que estamos en el polo inferior del riñón izquierdo, pues hacer una infiltración con lidocaína de manera local. Y ahí pues nada más les pongo un ejemplo de que pues siempre trato de asegurarme de estar efectivamente sobre el polo inferior izquierdo, haciendo un poco de presión sobre la piel. Si se dan cuenta en la imagen, traté de poner como hay una pequeña muesquita que es en donde estoy haciendo presión para estar segura que estoy en el polo inferior. En cuanto a la posición de la aguja, pues nuevamente, ya que verifiqué, ya que anestesié, algunos recomiendan realizar una pequeña incisión con una aguja de bisturí solamente para la introducción de la aguja y otros no necesitan introducir realizar esta incisión. Sin embargo, yo siempre la realizo para poder introducir la aguja de pues, manera más fácil. Y una vez que estamos que introducimos la aguja, generalmente es 1,5 centímetros, 1,1, 1,2. La mayoría de los pacientes, pues como son niños, no tienen tanta distancia, solamente en aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal un poquito más alto, pues sí se necesita introducir más centímetros de la aguja, pero no en todos los casos. Y a lo mucho 2 centímetros de introducción hacia la cápsula renal para ya estar efectivamente ubicados en nuestra toma de la muestra. Y una vez que estoy en el polo inferior, pues posiciono mi aguja. En cuanto a la introducción y a la posición de la aguja, como les decía, pues hay dos maneras de realizarlo. A mí lo que me es más útil es siempre guiar con el ecógrafo hacia donde va el ecógrafo, evidentemente posicionar la aguja. Muchas veces hacerlo con la técnica perpendicular, directamente perpendicular hacia el riñón, pues es bastante útil, pero a veces sí hay que angular un poquito más y creo que sí angularla permite tener una mejor toma de muestra. Nuevamente, en la imagen vemos cómo se hace una muesquita que va a ser en su imagen, en la pantalla derecha, pues se hace una muesquita en donde la aguja ya está sobre la corteza para la toma de la biopsia. Y posteriormente, puedes proceder al disparo. Siempre trato de verificar que estoy en los centímetros que marqué y realizar el disparo para la obtención de la muestra. Si se dan cuenta, pues el disparo es rápido. Estas agujas, como les decía, que están automatizadas, nos permiten no hacer tantos pasos para cargar la aguja, para hacer el disparo, para obtener la muestra o dejar la muestra hacia donde lo vamos a llevar con los compañeros de patología. Las agujas automatizadas se cargan previamente y nos permiten sin ningún problema hacer un solo disparo y obtener de una la muestra. La muestra pues es analizada en ese mismo momento por patología y ellos nos dicen si la muestra es suficiente, si el tejido renal es suficiente para realizar todos los estudios. Posteriormente a la obtención de la muestra hay que realizar presión para tratar de contener un posible hematoma y reducir el riesgo de sangrado. Como les decía, una de las partes más importantes y que a veces todavía no está bien definido, pues va a ser la técnica.
Existen dos tipos de técnica para realizar la toma de la biopsia. Uno pues va a ser perpendicular, pero también hay un enfoque tangencial en el cual pues nos indica que tenemos que poner la aguja de la biopsia en un ángulo más o menos entre 45 y 60 grados para tratar de tener una exposición, mayor exposición del tejido cortical y que nuestra probabilidad de obtener más glomérulos sea mayor. La teoría, pues como les puse en las flechitas, es que cuando realizamos una técnica perpendicular, pues no es el sentido de la aguja va justamente como su nombre nos dice, pero cuando angulamos un poco la aguja con la técnica tangencial, tenemos mayor probabilidad de atravesar más tejido cortical y de tener más glomérulos. La evidencia, sin embargo, uno en adultos y en niños, pues es muy limitada. No se describe que haya seguridad de una sobre otra. Entonces, este artículo que consulté es de 2021 y nos habla justamente si las adecuaciones y el riesgo de prevenir complicaciones en niños eh, tenga una influencia en la técnica utilizada. Es un estudio retrospectivo que se realizó en uno de los hospitales más grandes, un hospital pediátrico en Australia, en la cual participaron dos tipos de médicos, pues uno los radiólogos intervencionistas y los nefrólogos pediatras, fueron más nefrólogos pediatras, fueron un total de 275 intervenciones. En este estudio, pues, influyeron varias cosas, ¿no? Uno, pues, la preparación previa que tiene cada tipo de especialista y que generalmente los nefrólogos pediatras metieron más procedimientos de urgencia y generalmente los radiólogos intervencionistas metieron más procedimientos selectivos. Eso quiere decir que probablemente estos pacientes también puedan tener menos riesgo de complicaciones o menos factores de riesgo para las complicaciones. En el caso de los nefrólogos pediatras, pues más bien todos los estudios se realizaron con ecografía guiada y se describe también que se concluyó que todos los radiólogos intervencionistas usaron la técnica tangencial y de estos, pues ellos tuvieron mejores muestras, es decir, obtuvieron mejores muestras con una sola intervención. En cambio, los nefrólogos pediatras tuvieron menos número de glomérulos, variaron las técnicas, a veces tangencial, a veces perpendicular, y por lo cual se concluyó que la técnica realizada por los radiólogos intervencionistas, que fue la tangencial, es una técnica bastante segura. Esto ya está pues descrito en adultos y quizás deberíamos de considerarlo también para la toma de biopsia por los nefrólogos pediatras. Se relacionó también con menos complicaciones. Muchas veces al hacer el análisis en este estudio, lo que describían los nefrólogos pediatras es que esta técnica perpendicular más bien era por escuela, porque era la técnica que ellos habían aprendido durante su preparación. Eh, una de las cosas que influyó, pues obviamente va a ser el diagnóstico previo que tenían los pacientes para la presencia de complicaciones como los hematomas, pero otro de los factores que incluyó, pues es que los nefrólogos pediatras hicieron el procedimiento en pacientes más pequeños, en riñones más pequeños, en pacientes más jóvenes, por lo cual pudo haber estado también influido el estudio por este riesgo agregado para los nefrólogos pediatras en cuanto a las complicaciones y en cuanto a la toma de la muestra. Y que en estos pacientes con riñones más pequeños se eligieron agujas más pequeñas. Como les mencionaba, un poco ahí todavía en cuanto a definir si realmente necesitamos para estos pacientes agujas más pequeñas, porque sí pueden relacionarse con que tengamos que tener más número de disparos y que tenga un poco más de riesgo de presentación de complicaciones como los hematomas. Y pues en todos los procedimientos
se realizó con ultrasonido en tiempo real. Bueno, pues esta fue toda mi charla. Gracias por escucharla, gracias por su atención. Aquí en México, para todos los que estamos en México y para los compañeros que no nos escuchan desde México, estamos de fiesta, estamos celebrando la independencia y aunque pues pasen algunas otras circunstancias, siempre debemos estar orgullosos de nuestra cultura porque es una de las culturas más bonitas del mundo. Entonces, pues nada más, esa fue toda la charla. Muchísimas, pero muchísimas gracias. A ver, hay fiestas por todos lados entonces este fin de semana. Sí. Yo pensé que era el lunes en México. Sí, A ver, es el para que quiero 16. darme el 16. Mira, tenemos alguna pregunta. Vamos a hablar del tema y así no nos disvariamos. A ver. Mira, hacemos un favor, Moni, deja de compartir pantalla porque tengo un lío acá en el. A ver, no, yo Ya. hice lío. Ahí estoy. Listo. Buenísimo. Ahora tengo preguntas. Por acá preguntan, ¿vos me escuchás bien? Sí. Bien, fantástico. ¿Por qué en el injerto renal se prefiere puncionar el polo superior? Bueno, va a depender mucho de qué técnica se utilizó para la realización durante el trasplante, pero generalmente, bueno, eso se describe por los trasplantólogos cuando realizan el procedimiento o la colocación del injerto, pero generalmente el polo superior está más libre de algunas estructuras como arterias, algún vaso o algún nervio que se haya pues tenido que hacer durante el procedimiento del trasplante y por eso, porque está más libre de estructuras y menos riesgo de complicaciones. Muy bien. Otra pregunta. ¿Cómo es la curva de aprendizaje y cuántos procedimientos supervisados por una persona, por tu docente, ¿no? Tenés que tener para asumir que esa persona ya es idónea para las funciones? Pues es una pregunta un poco difícil de contestar. Obviamente que se necesita no he revisado la realidad si hay algún número de procedimiento descrito para los nefrólogos pediatras. Los nefrólogos intervencionistas sí tienen estándares para cierto número de biopsias que puedan realizar, sobre todo cuando hay una complicación, porque como en todo, no es lo mismo hacer el procedimiento que saber qué hacer cuando se nos presenta una complicación. Sí habría que definir ese número de procedimientos. Sin embargo, por mi propia experiencia va a depender mucho del centro, si tiene que ser en un centro capacitado en donde se realice no solo en pacientes que tengan exclusivamente sospecha de una enfermedad renal, sino en todos los pacientes que en los que pueda ser útil la biopsia, también los pacientes que están delicados o más delicados como en la terapia intensiva, pues te abre el panorama de cuáles van a ser las prevenciones o las técnicas que vas a seguir para poder realizar una buena función. Pacientes con enfermedades sistémicas como las vasculitis, que tienen más riesgo de complicaciones también y más riesgo de sangrado, pues sí se necesita funcionar ahora sí que a todo tipo de pacientes. Generalmente durante mi propio adiestramiento siempre se realizó vigilado y guiado por pues mis adscritos y acompañado también de los médicos radiólogos, que ellos son los que nos guiaban el estudio. Anteriormente, pues también esta es como una ventaja en cuanto al adiestramiento, porque ahora pues ya es posible que se realice por el mismo nefrólogo, pero sí necesitas tener previamente una guía pues, con los compañeros de imagen para saber cuál van a ser la mejor posición
para tener una mejor muestra y sobre todo tener menos complicaciones. Muy bien. Por acá tenemos más preguntas. A ver, ¿puede explicar las diferencias de tangencial versus perpendicular? Sí, en la técnica perpendicular, pues nos dice que una vez que hayamos visualizado el riñón, nos tenemos que colocar con la aguja directamente perpendicular hacia el polo inferior sobre el que vamos a realizar nuestra punción. Entonces, una vez que hayas introducido la aguja y hayas medido la distancia de piel hacia la corteza, más bien hacia la cápsula, poder realizar el disparo de manera perpendicular. Y la tangencial, pues nos dice que debemos angular un poco la aguja, una vez posicionado también, ubicado la aguja en la cápsula. La diferencia, lo que nos dice el estudio es que en la teoría, pues sí puedes obtener buena muestra en ambos. Va a depender del tamaño del riñón, de la distancia también de la corteza. Sin embargo, que hay como un poco más de riesgo que cuando la hagas el disparo de manera perpendicular, tengas menos muestra o una muestra insuficiente, o que cuando haces una técnica tangencial, porque a la hora de introducirse la aguja, pues va a tener un poco más exposición del tejido renal con una probabilidad de que tengas una muestra mejor para el estudio. Muy, pero muy bien. Estoy viendo acá, van preguntando y contestándose en el chat, así que está buenísimo. Eh, yo, como todas las veces me quedo con un montón de cosas para practicar y seguir aprendiendo. Mónica, yo te agradezco muchísimo esta hermosa charla que nos has dado hoy. Un abrazo y felicitaciones para todos los mexicanos, que veo que hay varios en el grupo y presentando del auditorio para estas fiestas. Para la gente, como decía al principio, de Nicaragua, que también este fin de semana está de festejo patrio. Un abrazo también, que había algunos nicaragüenses presentes. Y seguimos creciendo en el uso de la nefrología y el POCUS. Así que ahí no. Mónica ya la consideramos como parte de la familia de usted, así que ya nos estará dando más prácticas prontamente. Tengo problemas con las consonantes. Unas últimas palabras, Mónica. Pues nada, gracias. Gracias por la invitación nuevamente. Esperamos seguir creciendo en esto de ultrasonido, en USPED también. Y espero posteriormente también compartirles algunos de los casos interesantes que hemos tenido ahí en el hospital. Nada más entonces, hermoso fin de semana para todo el mundo. Gracias por conectarse y nos vemos el sábado que viene. Abrazo inmenso, gracias Mónica. Lindas fiestas para todo el mundo. Gracias.